Hola a todos, he vuelto. Esta vez Benigno Godoy va a dar una charla muy interesante sobre los magmas, específicamente su clasificación, características, propiedades físicas, químicas. Entonces va a ser una charla más o menos técnica y para ello quería iniciar también esta clase dando una pequeña pincelada de lo que nosotros conocemos como tectónica de placas, que también la va a mencionar Benigno y va a mencionar mejor los procesos que ocurren para generar magma en estos lugares. Sin embargo, yo voy a hablar principalmente de la configuración de las placas tectónicas. Bueno, para describir la estructura interna de la Tierra tenemos dos caminos principales. Uno que es el modelo geoquímico, y que está basado en la composición que tiene distintas partes de las capas de la Tierra, ¿cierto? En donde encontramos un núcleo interno, un núcleo externo, un manto inferior, un manto superior, y en la parte más externa encontramos una corteza. Ese es un modelo, ¿cierto? Tenemos el otro modelo geodinámico que está basado en las propiedades, principalmente geofísicas de las capas que componen la Tierra. Entonces tenemos una endósfera, una parte interna que incluye el núcleo interno y externo. Tenemos una mesósfera que es principalmente el manto inferior. Y más externamente tenemos una astenósfera y una litósfera. La astenósfera incluye parte del manto superior, ¿cierto? Y la litósfera también, en ella se desarrollan los procesos tectónicos y es lo que vamos a ver un poco en esta primera presentación. Es lógico que cuando estamos hablando del planeta Tierra y nosotros vivimos en la parte externa, en donde las temperaturas son relativamente normales, ¿cierto? No alcanzamos más allá de 60 grados de temperatura en los lugares más cálidos de la Tierra y menos de 90 o 100 grados acá en la Tierra es imposible de ver. Entonces, ¿de dónde vienen las rocas fundidas? Y naturalmente que sabemos que existen rocas fundidas bajo nuestros pies en el interior de la Tierra, pero ¿cómo se produce este calor? Este calor es más bien el resultado de una serie de procesos que han ocurrido desde que la Tierra se formó. Es decir, cuando la Tierra se forma como tal, en una estructura inicialmente de un protoplaneta, el bombardeo de material extraterrestre es el que va generando, ¿cierto?, energía mecánica y eso se transfiere a la vez en calor. En el fondo se transforma en calor y este calor residual aún permanece. Sin embargo, hay otra serie de cosas que adicionan calor a este sistema. Uno de los principales es la desintegración radiactiva de elementos al interior de la Tierra. Y también además de eso, podemos sumar, por ejemplo, los cambios de fase de minerales que se van cristalizando en el interior del planeta, que eso también genera reacciones exotérmicas que generan calor, liberan calor. Y otra cosa no menor es este efecto dínamo que se forma a nivel del núcleo, entre el núcleo interno, que es sólido, y el núcleo externo, que está fundido, en donde tenemos un rozamiento continuo y ese rozamiento también genera calor. Entonces todos estos procesos dan lugar a un gradiente de temperatura en donde la superficie exterior del planeta es mucho menos caliente que el interior del planeta. Algunos antecedentes que podemos sumar a esto son, por ejemplo, que la Tierra no posee todavía un equilibrio térmico, por lo tanto hay un gradiente, que lo acabo de mencionar, entre la superficie y el centro del planeta. Por lo tanto, esto da lugar a procesos dinámicos. Las rocas del manto y del núcleo externo
se comportan de forma viscosa, plástica, es decir, son maleables, por así decirlo, y en ellas se desarrollan celdas convectivas, en donde hay una circulación y un cambio de temperatura en los materiales. Es decir, los materiales que se encuentran en mayor temperatura tienden a ascender y a flotar hasta que se enfrían y vuelven a descender hacia las partes más profundas, recalentándose y así generando ciclos de celdas convectivas. En la parte más externa de este modelo geodinámico, en donde está la litósfera, y también en el centro del núcleo, en donde sabemos que es sólido, en el núcleo interno no existen celdas convectivas porque son rocas más bien sólidas, ¿cierto? Tenemos material sólido. Entonces, la transferencia de calor ocurre por conducción. Es lo mismo que cuando nosotros, por ejemplo, tocamos una cuchara caliente o algo así. Se transfiere directamente desde ambas materias de la cuchara hacia nuestro cuerpo, se transfiere a través del contacto, ¿cierto? Por conducción. Y la temperatura máxima del núcleo varía entre 5000 y 6000 grados Kelvin, que es una temperatura bastante alta. Eso es más o menos equivalente a la temperatura de la superficie del Sol. Tal como lo mencioné recién, las masas de roca que están semifundidas y que están más calientes y profundas se vuelven menos densas por la convección y ascienden hacia zonas más superficiales y luego se enfrían y se vuelven densas nuevamente, causando ciclos convectivos. Es decir, además de un cambio de temperatura del material, hay un cambio de volumen y eso involucra también un cambio en la densidad del material. Por lo tanto, estos materiales cambian, se vuelven menos densos, más calientes, y más densos, más fríos. Tal como lo había indicado anteriormente, se producen celdas de convección, lo que había mostrado recién, en las partes del manto y en la parte del núcleo externo. No así en el núcleo interno y en la zona de la litósfera, en la parte más externa. Y eso da lugar a movimiento. Ahí pasamos de estar transfiriendo calor y estar moviendo el material que está sufriendo estos procesos convectivos a también transportar lo que está encima de esas celdas convectivas, que viene siendo en este caso la litósfera, que se mantiene en una situación más rígida. Una vez que hemos hablado, ¿cierto?, de que ocurre esta convección, etcétera, sabemos que el tectonismo es un resultado de estos procesos más internos de la Tierra. Entonces, tiene lugar el tectonismo a nivel de la corteza y el manto superior, lo que nosotros denominamos litósfera. Y las placas tectónicas son simplemente fragmentos de litósfera que están flotando en el manto terrestre y se mueven de acuerdo a las corrientes convectivas que están bajo esta litósfera. Hay dos tipos de corteza que componen la litósfera. Tenemos la corteza continental, que tiene alrededor de 25 a 90 kilómetros de espesor, es la más gruesa, y en promedio tiene 35 kilómetros de espesor, y su composición, sin complicarlos con los nombres a este nivel todavía, es principalmente enriquecida en minerales de sílice. Mientras que la corteza oceánica, que tiene un espesor mucho más pequeñito, de entre 5 a 10 kilómetros máximo, es de composición principalmente basáltica. Eso quiere decir que está compuesta por materiales de baja cantidad de sílice, es decir, están empobrecidos en sílice. Y además de eso, tiene otros minerales, como el olivino, magnetita, piroxenos, etc. Y estos materiales provienen de elementos principales, como tenemos muchos elementos que son muy dominantes en la corteza oceánica, como el aluminio,
el hierro, magnesio, titanio, entre otros. Una forma de hacer una analogía entre la tectónica de placas con fenómenos que ocurren de la misma manera, probablemente, pero a una escala mucho más pequeñita, es observar, por ejemplo, la costrificación superficial de un pozo de lava. Hemos visto esto que ocurre usualmente en volcanes de Hawái o en volcanes de África, en donde la parte más externa de estos conductos que están o pozos que están repletos de lava se enfría, se cristaliza y se siguen abriendo grietas por movimientos convectivos a pequeña escala que están ocurriendo al interior de esta lava. Entonces se van generando separaciones y colisiones de estas pequeñas piezas o fragmentos de costas de lava. Eso es un análogo bastante útil. Y también tenemos el caso del hielo. Y acá se observa mucho mejor cómo el hielo, que es mucho menos denso que el agua, es capaz de flotar, al menos parcialmente, y se producen interacciones, se producen grietas en donde se van a dividir fragmentos de hielo, y en otros sectores se van a producir choques de masas de hielo, tal cual como ocurre en la corteza, en la litósfera, y eso produce bordes tectónicos. Entonces, una vez que observamos todos estos análogos en la costrificación de los pozos de lava y en el hielo, nos damos cuenta que a una escala mucho más grande, la Tierra tiene la misma apariencia externamente y se comporta como si fuera prácticamente un rompecabezas, que tiene distintas piezas y las piezas son placas tectónicas. Y en los bordes, en donde se producen interacciones de estas placas, tanto división como choque de placas, se producen los volcanes y se producen también los terremotos. Hay distintos tipos de bordes tectónicos. Los bordes que podemos encontrar, por ejemplo, en el borde oeste de Latinoamérica, principalmente están constituidos por bordes de subducción, y tal como lo había explicado en la primera clase, la corteza oceánica se hunde bajo una corteza continental que es menos densa. Y ahí se producen obviamente los sismos, y también en algún punto esta placa que se está metiendo bajo esta corteza continental va a alcanzar las condiciones óptimas para que sus volátiles, es decir, el contenido principalmente de agua a través de minerales que tiene, permita que este manto se funda. No se funde completamente, hay que imaginarse que el manto es un material semirrígido y tiene muchos cristales. Entonces, entre medio de estas partes rígidas, en estos intersticios se empiezan a generar pequeñas gotas de material fundido que luego son capaces de subir por una diferencia de densidad también hacia la superficie, atravesando la corteza, interactuando en el camino con la corteza, y eso lo van a ver también en la clase de Benigno, y formando volcanes. Por otro lado, tenemos bordes en donde se está generando corteza nueva, que son los bordes divergentes o valles de rift, dorsales mesoceánicas, en donde simplemente la dispersión o la separación de la corteza da paso a que el manto sea capaz de ascender. Y al ascender va a formar volcanes en grietas alineadas, y va a producir extensas coladas o flujos de lavas. Y por otro lado también puede ocurrir subducción en ambientes de islas oceánicas, en las cuales dos trozos de
corteza oceánica están interactuando, están chocando, se produce subducción y también se produce fusión de material y ascenso de magmas formando arcos de islas. Entonces, para simplemente ser un poco más específico, bordes de subducción tienen que ver con el hundimiento de una placa litosférica bajo otra placa litosférica. Una de ellas, la más densa, se hunde, se funde y esa fusión genera el volcanismo. Tal como dije en la primera clase, no siempre la subducción va a dar lugar al volcanismo, porque depende de si se alcanzan las condiciones de presión y temperatura en el contexto de la subducción para que se genere el material fundido. Si es que la subducción no es muy empinada, es más bien aplanada, no se va a generar necesariamente material fundido que pueda ascender a la superficie y formar volcanes. Y cuando ambas placas están bloqueadas o se rozan de manera muy rigurosa, se va a generar una acumulación de energía que produce sismos, produce terremotos de gran magnitud. Estos terremotos son los más fuertes que se conocen, los que ocurren en ambientes de subducción. Tal cual les había mencionado, también puede ocurrir la subducción entre dos placas de carácter oceánico, de origen oceánico. Entonces, cuando pasa eso, se forman arcos de islas y se producen islas alineadas formadas por volcanes que luego van produciendo una mayor corteza, una corteza un poco más evolucionada, pero inicialmente son materiales de esencia volcánica. Esto ocurre, por ejemplo, en Japón, en Filipinas, en Indonesia, son arcos de islas bastante conocidos. Y estas cortezas son principalmente delgadas y tampoco se generan grandes cordilleras. En el caso de los Andes, simplemente tenemos, lo había mencionado también en la primera clase, la placa de Nazca, que es de carácter oceánico, que se está hundiendo bajo la corteza continental de la placa sudamericana. Esto también, dependiendo de otras características asociadas a la subducción, como el ángulo de subducción, el ángulo de oblicuidad de la placa, y otras características que son un poco más complejas, también la velocidad de subducción y la velocidad de convergencia, quiero decir, da lugar a que se produzca también, en el caso de los Andes, una deformación de la corteza continental. Y eso se traduce en la formación de montañas, de un horógeno, como lo llamamos los geólogos, que viene siendo una cadena montañosa. Por lo mismo es que los Andes no se propagan más al norte en el continente, por ejemplo, y es porque están cambiando las tasas a las que ocurren estos fenómenos y también están cambiando propiedades importantes como las que mencioné anteriormente. Pensemos que estamos jugando a tirar una cuerda de ambos lados, de ambos extremos, y somos bastantes los que estamos jugando. La cuerda no es de buena calidad. ¿Qué va a pasar? Naturalmente que en algún punto la deformación elástica de esta cuerda va a ser insuficiente para contener el esfuerzo y vamos a pasar a una ruptura, derechamente. Es lo mismo que sucede con la corteza, cuando hay dos celdas convectivas o hay algo que está produciendo extensión, estiramiento de la corteza y que en algún punto supera la resistencia de esta corteza a esa extensión y se empieza a fracturar. Cuando se fractura, se generan valles o aperturas que son capaces de dar lugar al ascenso del manto, y el manto se siente muy libre y sale formando coladas y flujos de lava y volcanes de manera profusa, de una manera muy volumétrica.
Por ejemplo, en el Valle del Rift se está generando esta ruptura que vemos en la imagen de la derecha. No es solamente una ruptura, esto suele ocurrir cuando tenemos una zona que se está estirando o se está abombando y se está extendiendo en la corteza. Se suele observar que ocurre en al menos tres ramas principales. Está el Mar Rojo y está el Golfo de Adén, que también son partes de estas fracturas que se forman en Y. Y la parte que se está abriendo en África es un rift en donde se genera un valle profundo, se genera una cuenca asociada a este valle que se va colmatando, rellenando de sedimentos progresivamente, y además de eso hay un volcanismo que ocurre en la parte más basal de esta fractura. Lo cual no quiere decir que esto particularmente vaya a generar un microcontinente que se vaya a dividir al menos en esa precisa rama del rift. Sucede que gran parte del magmatismo está ocurriendo realmente en la zona del Golfo de Adén y parte del Mar Rojo. Entonces, esas zonas son las que están realmente generando una corteza oceánica nueva, por algo el mar está ocupando ese lugar, mientras que esta parte de África, el rift de Etiopía o el rift del este, son principalmente lo que podríamos denominar un rift que no va a perdurar, un rift abortado, por así decirlo. Y acá en esta imagen tenemos el otro caso en donde habíamos hablado de Islandia que tiene esta mezcla de dos procesos que están ocurriendo, un proceso de divergencia asociado a una dorsal mesoceánica, pero también a una pluma mantélica, un enraizamiento muy profundo del material. Acá se observa claramente en esta imagen, que es espectacular, el valle del rift tectónico de Islandia, en donde uno puede caminar. Básicamente hay un espacio de unos 20 metros entre la placa norteamericana y la placa euroasiática. Y es un proceso que es medible a escala humana, se puede determinar más o menos la tasa en la que ocurre y obviamente es muy gráfico. Y hay un borde de colisión en donde realmente no se generan volcanes, no asociados a la misma colisión en sí, a que se fundan partes como lo vemos de las placas en un ambiente similar al de subducción. Acá en los bordes colisionales, dos placas continentales chocan y se genera una deformación a escala monumental, que es lo que vemos particularmente en el Himalaya, en donde el continente de India choca con la placa euroasiática y se genera un levantamiento monstruoso de una gran cordillera que no tiene particularmente volcanes. Eso no quiere decir que se forme eventualmente roca fundida. Se puede producir roca fundida al interior o en la base de esta cordillera u orógeno, que está más bien asociado a un aumento al límite de las condiciones de presión y temperatura por esta deformación dantesca, ¿cierto? Entonces se produce una suerte de fundido que está caracterizado por tener composiciones naturalmente asociadas a las rocas que se deformaron inicialmente, que se deformaron hasta un nivel extremo. Otro tipo de borde que no es muy mencionado usualmente, pero existe y es importante, es el borde de tipo transformante. Ahí no ocurre ni choque de placas ni división de placas, sino que hay dos fragmentos de corteza y litósfera, en realidad dos fragmentos litosféricos que están rozándose entre ellos, cada uno en una dirección opuesta. Es análogo al tráfico de automóviles.
Es decir, es como transitar por una autopista en donde nosotros vamos por un carril y vienen otros vehículos por el carril contrario en la dirección opuesta. Esto es prácticamente lo mismo. Se producen sismos y hay varias dorsales en donde se puede observar esta sutura bien característica. Antes de ir a una pausa, y ojalá no convertirlo en una pausa comercial en donde los estoy incitando a comprar una gaseosa, para nada. Simplemente quiero hacer un análogo y quiero facilitar un poco el entendimiento de lo que va a hablar Benigno en la siguiente parte de esta clase. Pensemos que el magma está compuesto por varias fases, por tres fases principales. Una fase que es sólida, que podríamos traducirla en cristales que están flotando. Y una fase líquida, que es lo que hace flotar a los cristales, un material fundido. Y también tenemos una fase volátil o gaseosa que está contenida dentro de este fundido y que eventualmente, bajo ciertos cambios de presión, se puede exsolver o se puede separar bruscamente. Es el análogo a una bebida gaseosa en este caso. Vemos que cuando tenemos la botella o la lata cerrada, ¿cierto? Adentro tenemos líquido. No lo podemos ver la mayoría de las veces, pero adentro hay solamente líquido. Es lo mismo que pasa en un botellín de cerveza. No hay otra cosa que no sea líquido. Sin embargo, basta con destapar esto para que se produzca un cambio de presión en este ambiente que está presurizado e inmediatamente se forman burbujas. Esas burbujas son la separación de la fase gaseosa de la fase líquida. Es lo mismo que sucede con el magma. Y el magma en sí, todo este material semifundido está repleto de prácticamente la mayoría de los elementos que podríamos encontrar en la tabla periódica. Están ahí, están flotando en mayor o menor proporción. De ahí viene una clasificación que va a explicar Benigno en cuanto a las características de los elementos más abundantes o mayores y los elementos menos abundantes o menores. Sin embargo, hay que pensar en eso. El magma está compuesto por muchos elementos que bajo ciertas condiciones, según van cambiando las condiciones de temperatura, de presión, etc., van formando minerales. Y estos minerales obviamente se van creando a partir de esos elementos y van disminuyendo esa proporción de elementos en el fundido o en el líquido. Sin embargo, el líquido va incrementando su proporción de los elementos que no forman minerales. Y de esa manera se van produciendo las características que van a ver ustedes del magma. Entonces, eso, muchas gracias. Era simplemente una presentación que quise agregar quizás a este curso porque la idea es suavizar un poco el contenido que puede ser un poco más complicado y ojalá que puedan entender bien la tectónica de placas, que es una teoría, pero está, como todas las teorías, está fundamentada bajo fuertes cimientos científicos, en donde hay mucha evidencia. Esto no es una hipótesis es algo que nosotros planteamos como una posible realidad, pero sin mayor fundamento. Esto es una teoría, las teorías están sobre fuertes cimientos científicos. Y esta teoría de la tectónica de placas ha sido revisada y ha sido actualizada en el tiempo y se proponen cambios naturalmente porque hay procesos que se van entendiendo mejor y que estos postulados iniciales quizás no cubren bien, pero sí cubre la mayor parte de las ideas y permite el entendimiento bastante más claro de los procesos geológicos. Eso, muchas gracias y que tengan una buena mañana, tarde o noche o como sea. Cuídense, chao.